Hola, ¿cómo están? ¿Alguien me confirma que se escuche algo y que se vea lo que estoy compartiendo? Please. Hola, Hola, te ve lo que estás compartiendo, pero no se escucha nada. No sé si ¿ahora debiera se escucha escucharse. o no se escucha? ¿No se escucha nada? Hola, hola. No, yo no escucho nada, pero tenía el micrófono apagado. Hola, lo tengo prendido, ¿se escucha? Ahora sí te escucho. ¿Sí? Ya, bacán. Ya, y se ve lo que estoy presentando. Sí, Esto, Extended Realities y Transforming Future. como una presentación de quienes exponen hoy día. Sí, la de fondo azul. Ya, bacán. Todo Ya. perfecto. Gracias. Vale.
Nicolás, déjame salir y entrar. A ver, Hola, José Ignacio. Hola a todos. ¿Qué ¿cómo tal? estás? Déjame salir y entrar otra vez, que Hola, ¿cómo están? ¿Alguien me confirma que se escuche bien? ¿Se escucha bien? Ah, ya, perfecto. Vamos a esperar como un par de minutitos para que se termine de conectar el resto de la gente y partimos. ¿Ya? Perfecto. pues, eh, ah, así, ¿eh? ¿Está nevando por allá? Estoy en la UDD, pero creo que no estaba nevando allá. Bueno, no No alcanzó. está, no estaba nevando, Nicolás. Me dijeron que no, no estaba nevando. Y tú pudiste echar combustible. Ah, ya llegó la luz, así que estamos bien. Ya Ah, qué volvió. bueno. Que acá en la zona se mueven así los árboles y se cae al tiro la electricidad. En él no se preocupa de mantener mucho el alumbrado, digo. Bueno, vamos a partir. Espero se, alguien me avisa si es que se escucha mal. Y como supieron algunos, por la lluvia, por la nieve que hubo ayer en la noche en la UDD en San Carlos de Apoquindo, tuvimos que hacer hoy día la reunión online, así que lamentablemente no hay pizza. Pero bueno, están todos muy invitados a las siguientes presentaciones que vamos a hacer. La primera presentación que tenemos es del grupo de realidades extendidas, que la va a hacer Nicolás Salaquet, investigador postdoctoral del CEMAS, y es sobre avances en simuladores de sutura para realidad virtual. Y después tenemos una presentación de Francisco Fuentes, quien es investigador del grupo Transforming Future del CEMAS, que va a hacer la presentación Future Thinking, crear oportunidades de colaboración. Al final de cada presentación, como siempre, se pueden hacer preguntas. Y eso, así que le damos voy a dejar de compartir para que Nicolás pueda compartir. Y bienvenido. Vale, muchísimas gracias. Y entonces vamos a empezar a compartir y vamos a hacer un poco una presentación un poco mixta en el sentido de que va a ser un par unas pocas slides y después vamos a empezar les voy a mostrar directo desde los lentes de realidad virtual, a ver si nos resulta bien. Y para que puedan ver más claramente, como más animado y en vivo, cómo se dan todos los problemas y todas las situaciones y cómo se van resolviendo y cómo anda la simulación de su. Bueno, en principio, voy a correr esto porque se ve ahí. Ya. Nosotros
estamos haciendo hace un tiempo un sistema de simulación física para realizar entrenamiento virtual de diversas características asociadas más que nada a temas médicos, a cirugía, a laparoscopía, puede ser a futuro a máquinas de operación remota, como son las máquinas de operación robotizada que usualmente se están utilizando. Entonces, dentro del marco de todo lo que estamos haciendo, nos hemos encontrado con varios desafíos, digamos. Y les voy a contar sobre algunos de los últimos desafíos que hemos tenido y que hemos estado trabajando, que son principalmente la optimización de detección de colisiones. Esto es los elementos como colisionan dentro de una simulación física. Nosotros toda la simulación la estamos corriendo en la GPU, entonces hemos hecho bastante eh, desde cero, por así decirlo, o sea, con teoría que ya existe y todo, pero bastante implementado directamente. Y hemos ido optimizando ciertos procesos. Ahí les vamos a contar un poco de la optimización de detección de colección. También hemos tenido otro desafío, que es un clásico desafío de simulaciones físicas, el desafío de, por ejemplo, la batalla entre constricciones y colisión. Eso es, o sea, entre constricciones siempre ha habido una batalla. Eso quiere decir que los elementos que están tratando de mantener sus características entre ellos, que son constricciones, sean de ángulo, de distancia, de lo que sean, hay que resolverlos todos en simultáneo. Y al resolverlos todos en simultáneo, algunos tiran para un lado, otros para otro, y hay una pequeña batalla. Pero además, si le metemos colisiones entre medio, hay otro problema extra, que es que la solución, las colisiones queremos que sean más firmes en general, que las colisiones no haya tunneling, o sea, que no pasen como objetos fantasmas los elementos y cosas de ese tipo. Entonces se vuelve otra batalla extra y ahí les voy a mostrar un poco de ejemplos de cómo ocurre eso. Y otro de los desafíos que nos encontramos es la detección de nudos, hacer una detección en tiempo real de nudos en cuerdas. Por ejemplo, particularmente para el proyecto que está en desarrollo, tenemos que detectar cuándo se genera un nudo y eso genera ciertas acciones en el elemento. Entonces, la detección de nudos es por sí solo ya un tema bien interesante y bien entretenido y les voy a escribir más o menos desde cero eso al final cómo se hace en términos generales en matemática pura y cómo más o menos lo implementamos nosotros. Bueno, lo primero es entonces, no sé si este menú que aparece arriba tapa los títulos o no los tapa el menú de Zoom. No los tapa, ya perfecto. Entonces, la optimización de la detección de colisiones. Lo primero que hicimos fue gridillar el espacio de trabajo. El grillado, después lo van a ver en tiempo real cómo trabaja y todo, pero el grillado se hace dinámico, que quiere decir que todos los colisionadores, por ejemplo, acá hay un elemento de colisión y acá hay un hilo que tiene muchos elementos de colisión. Ahí se pueden ver los vértices que generan el elemento y acá hay los vértices que generan el elemento. Y este es el grillado para que las búsquedas no sean tan innecesarias, en el sentido de que no vamos a andar tratando de hacer colisiones con elementos que están muy separados de otros. Entonces uno busca solo los vecindarios. Esto lo mejoramos bastante en el sentido que lo hicimos dinámico, que la grilla cambia su tamaño de forma dinámica, entonces cubre toda la zona y también hay niveles por ejemplo, acá está el nivel de ocupación por zona, aquí hay una aguja, que esa aguja tiene muchos elementos, por eso ocupa tanto esta zona, pero los niveles de ocupación también se dan y con eso podemos optimizar bastante la grilla de búsqueda. También hicimos una técnica extra para hacer los parts, que quiere decir que no está todo este arreglo metido en la GPU, sino que se va haciendo dinámicamente en el sentido que se guarda el índice de cada celda dentro del arreglo y eso hace que se pueda ocupar bastante menos espacio en la GPU. Así que también hicimos un par de mejoras en ese sentido. La primera búsqueda de colisiones claramente se hace con elementos grandes. Por ejemplo, si este cilindro es un colisionador, nosotros hacemos un elemento que es una esfera alrededor del cilindro y lo primero que hacemos es una búsqueda de banda ancha, por así decirlo, que es de hacer una búsqueda de todos los elementos que pueden llegar a estar en la zona. Y para eso lo que hacemos es que pintamos todos estos elementos dentro de la grilla en distintos niveles de ocupación, como se ven acá. Entonces, por ejemplo, este colisionador
está en todos estos elementos de la grilla. Entonces, si hay otro colisionador pequeño en este, se va a encontrar con este colisionador grande dentro de esa misma grilla. Después de eso hacemos las colisiones particulares, es decir, por ejemplo, un cilindro con un cilindro son dos choques entre líneas y se revisa la distancia entre líneas si cae dentro de los márgenes del cilindro. Y aquí se puede ver, por ejemplo, estos puntitos como entre morado, lila y rosados que hay ahí son las detecciones de colisiones. Aquí se pueden ver las distintas colisiones que están siendo detectadas entre pequeños cilindros de este hilo y el cilindro principal. Entonces esas colisiones se van marcando. Después se lo vamos a mostrar en tiempo real para que vean cómo se ven esas en tiempo real. Entonces, esa es la parte de optimización. Y hemos optimizado bastante eso, pero claramente siempre van a haber problemas, particularmente en la batalla entre colisión y constricción. Por ejemplo, acá se ven las constricciones, son estas líneas de acá. Si se nota acá hay varias líneas, que quiere decir trata de mantener esa distancia. Esa es la constricción. Le está diciendo al sistema, trata de preservar esa distancia todo el rato. Y esa es la ecuación que se está tratando de resolver. Pero en simultáneo, acá sí se ven, hay colisiones que están empujando el sistema hacia arriba. Por ejemplo, a este nodo lo están tirando hacia afuera. Se ve mi mouse, ¿cierto? Ya, perfecto, porque si no estaba como sin apuntar, era más complicado. Entonces, este elemento, por ejemplo, está tratando de hacer que este nodo vaya hacia afuera, que es la línea roja, mientras que esta constricción de acá está tironeando este mismo elemento hacia allá. Entonces hay una batalla constante entre ellos. Acá, en este tipo de interacciones no se nota tanto. ¿Por qué? Porque es como no está sandwichado, digamos, el elemento. De ahí lo vamos a ver que en este caso, por ejemplo, los nudos, que particularmente los nudos resultan ser algo bastante mañoso. Por ejemplo, si nos fijamos en este elemento que está entre medio de este de acá y este de acá, que están por los dos lados, hay una colisión empujándolo hacia un lado y la otra colisión del otro lado del hilo lo está empujando hacia el otro lado. Entonces, durante la solución de colisiones, ese elemento empieza como a oscilar. Y de repente se puede llegar a escapar porque pasa el medio del otro colisionador, dentro de uno de los elementos. Y por eso es tan compleja la parte de nudos. Particularmente los nudos son muy difíciles de simular en general. Por esto mismo, porque la estabilidad de la simulación numérica es alta. Entonces, ¿qué es lo que hicimos acá también? Nosotros durante las colisiones guardamos la normal de cada colisión. Eso es un extra también que hicimos como relativamente extra diferente. Bueno, no es tan diferente, pero es algo diferente, que guardamos las normales de las colisiones y le prohibimos a las constricciones hacer, ¿cómo se llama? Adaptaciones en la dirección de la normal de las colisiones. Eso quiere decir, si el colisionador guardó una normal porque entre medio dos colisionadores chocaron con esta dirección y este está tratando de, constricción está tratando de ajustar para allá, eliminamos ese componente. Guardamos hasta tres direcciones de colisión por cada elemento y funciona un poco mejor eso. Se inhiben ciertas direcciones de corrección de las constricciones después de las colisiones. Lo otro también que integramos fue un roce. Al integrar un roce dinámico en ese punto, también que en la dirección tangencial del movimiento a la colisión, también se estabiliza un poco el sistema. Ahora, las constricciones se ven un poco más laxas, que lo van a ver después también eso. Pero eso también son otras mejoras que hicimos en lo que digamos en la pelea entre colisiones y constricciones. Después viene detección de nuevo, y esto es súper entretenido, así que aquí les voy a dar un poco, ojalá que no sea la lata, pero sí es entretenido conocer, es un área bien entretenida de las matemáticas. Entonces, ¿qué tenemos? Primero que nada, si hiciéramos un hilo recto, sin los bordes juntos, todo nudo matemáticamente se podría desarmar, en el sentido topológico, es decir, que todo como movimiento sin cortar un elemento, se puede ejecutar, por ejemplo, traslaciones de elementos y rotaciones y todo lo que fuera, sin hacer corte. Entonces, todo hilo que no tiene los bordes unidos es desanudable. Eso es de partida. Así que ahí les voy a explicar cómo hacemos, porque nuestro hilo tiene los bordes fuera. Entonces, tenemos que unirlo, pero unirlo ya es un tema, porque hay que decidir por dónde unirlo. Yo les voy a mostrar eso, pero primero vamos con la detección de nudos en la parte matemática.
Entonces tenemos, ay, ¿por qué no se ve el mouse? Ahí se ve el mouse. Tenemos dos estilos acá. Por ejemplo, estas son proyecciones de nudos en un plano. Siempre vamos a trabajar con proyecciones de nudos en un plano. Ese es otro tema. ¿Qué plano ocupar? Pero bueno, dejemos eso de lado por ahora, porque en tres dimensiones se puede ocupar muchos planos, entonces uno tiene que elegir qué plano ocupar. Pero digamos, por ejemplo, que tenemos este nudo proyectado en un plano y este que es el no nudo, también proyectado en un plano. Si se fijan, en este nudo tenemos cruces, mientras que en este no. Pero eso es engañoso, porque sin deshacer este elemento, es decir, sin cortarlo, también podemos inventar cruces. Entonces hay ciertos cruces que se permiten, por así decirlo, y que son como sin cortar el elemento, todas las operaciones que podemos hacer sobre él. Entonces, este es el trefoil knot, que es el primer nudo, y este es el no nudo. Y aquí podemos ver, lo voy a repetir porque el video, que estas son como operaciones que se pueden hacer sobre un nudo, pero no se puede cortar. Esa es la gracia. No queremos cortar, no queremos hacer corte. Después tenemos la detección de nudos, requiere más que nada fijarnos en los cruces y considerar qué tipos de operaciones son admitidas, es decir, todo lo que podamos hacer y manipular sobre los elementos del nudo. Entonces, por ejemplo, esta que estamos viendo acá inventa un cruce, pero claramente eso lo podemos deshacer sin cortar el hilo y sin hacer ninguna operación sobre el elemento. Estos de acá se llaman los Raiden Master Moves, las movidas de Raiden Master, y son tres. Son tres cosas que podemos hacer sin hacer ninguna operación, digamos, aniquiladora en nudo, o sea, sin cortar ningún elemento. Y estas tres son armar esta orejita, que esa claramente con una rotación la deshacemos. También si hay dos hilos pasándose, podemos pasar un hilo arriba del otro. Y también la otra es, si hay un hilo pasando entre medio de dos otras hebras, claramente podemos empezar a manipular por dónde pasa. Y en una proyección incluso puede parecer que desaparece ese cruce. O sea, esas son tres operaciones que podemos hacer y son las más generales, que podemos hacer sin cortar. Son todas las operaciones sobre un hilo cerrado que podemos hacer sin cortar. Ahora, por ejemplo, aquí está un ejemplo. Estos son tres nudos distintos. El de arriba es el no nudo, el de abajo el trefoil knot y el otro el figura 8, que son los primeros tres nudos que existen dentro de la... Este es el no nudo, obviamente, pero son las primeras clasificaciones que hay. Y aquí podemos ver cómo son los movimientos que se están haciendo. Aquí se está haciendo la orejita, aquí se está pasando por otro elemento, y aquí hacemos un cruce que es parecido al de cruzar sobre dos hebras. Son lo que uno se imaginaría que podría hacer con un elástico, con un hilo y empezar a jugar con él. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tratar de diferenciar los elementos. Y la primera regla que se les ocurrió hace más de 200 años es tratemos de encontrar un invariante, es decir, algo que pueda hacerse en un nudo y que no se pueda hacer en otro nudo. Por ejemplo, tratemos de colorizarlo. Entonces, si uno se fija en los cruces, la primera regla, la más básica, la primera que se le ocurrió, es cada vez que haya un cruce, tratemos de colorizar con tres colores. Con esta regla, el que pasa por arriba mantiene el color y el que pasa por abajo tiene dos colores distintos. Esa es la regla principal. Y obviamente un hilo continuo no cambia de color. Entonces, por ejemplo, un segmento como este no cambiaría de color. ¿Qué pasa? Que si ponemos esa regla y hacemos la primera movida de Raiden Master, nunca no me acuerdo cómo se pronuncia ayer, claramente no podemos hacerla, porque si seguimos esta línea sería de un color, y aquí tendríamos que poner otro color, y esa ya rompe la regla de tricolorización. Entonces, ¿cuál sería la regla? Mismo color o tres colores. Regla básica. O sea, si uno va a pasar por un cruce, todas del mismo color o todas de distintos colores. Y si uno revisa todas las reglas de Raiden Master, cumplen que uno puede hacer eso. Por ejemplo, en esta, si uno la coloriza, puede colorizarla de un solo color con ese cruce. Esta de acá la puede colorizar con tres colores. Y esta de acá se puede colorizar de esta forma. Entonces, este se preserva con este. Aquí en el cruce cambian los colores. Aquí en el cruce también cambian los colores, etcétera, etcétera. Entonces es una regla que no rompe y no se rompe bajo ninguna de estas operaciones. O sea, puede cambiar. Si hacemos esta operación mientras la hacemos,
o sea, son instantáneas, que quiere decir que se toman en una proyección. No se toman como que durante un movimiento de Rayleigh Master se mantengan o no, sino que cada vez uno los va tomando. La gracia es que si uno las toma en cualquier instantánea de estas proyecciones, los resultados van a ser los mismos. La capacidad de colorizar va a ser la misma. Entonces, por ejemplo, si tratáramos de colorizar este elemento, que es, ya sabemos que es el no nudo, pero tiene un par de orejitas, le ponemos, por ejemplo, azul, de aquí llega azul, va azul con azul, claramente este tiene que ser azul, azul con azul, azul con azul, y no le podemos dar tres colores. No hay ninguna forma, siguiendo esas reglas, que nosotros al no nudo le podemos poner tres colores. O sea, el no nudo tiene un solo colorización, no tiene más colorización. Ahora, en el trifoil, claramente podemos. Entonces, este elemento 1 le ponemos un color, que es el rojito. Después, el siguiente elemento le ponemos azul. Y claramente, para preservar estos tres cruces, hay que hacer que el tercer elemento sea verde. Este nudo tiene una tricolorización. Así que ya hay una métrica fundamentalmente diferente, topológicamente hablando, entre el nudo básico, el primer nudo lograble, y el nudo inicial. Ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, el siguiente nudo, que es este que tiene 4 cruces, ya no lo podemos colorizar con 3 colores. Si intentáramos colorizarlo con 3 colores, no podemos. Pero se puede con 5. Entonces hay generalizaciones. Y empiezan a haber generalizaciones para nudos más grandes. Hay nudos de, no sé, 500 cruces, hay nudos, depende del número de cruces que uno quiera, empiezan a aparecer cientos de millones de nudos. Por ejemplo, sobre 15 cruces creo que ya hay millones de nudos. Entonces, y el de 1, el ANOT, claramente no es colorizable. O sea, tiene solo un color. Y aparece un teorema que viene dado por un polinomio que se arma con reglas en cada cruce. Uno arma lo que se llama un polinomio de Alexander, que se arma en base a una matriz, y que esa es harto más show, pero lo vamos a dejar hasta ahí nomás aparte. Y aparece un teorema que es: si el determinante de esa matriz evaluado en -1 es divisible por un número p entero, significa que el nudo es p colorizable. Entonces tenemos que el de 1 siempre es 1 nomás, y todo lo que sea mayor a 1 es un nudo, y ya no es un ANOT. Así que ahí ya tenemos un formato para detectar los nudos. ¿Cómo lo hacemos entonces? Tenemos que agarrar nuestro hilo, proyectarlo, sellarlo de alguna forma y calcularle el polinomio Alexander y ver si es mayor a 1 el polinomio Alexander. Ahora, el problema que le estaba contando antes, imagínense que este es nuestro hilo y ya lo cerramos por acá. Suena coherente, suena como un cierre bastante natural, y ahí claramente habría un nudo, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si lo cerramos por acá? O sea, si uniéramos directamente el endpoint de un lado con el del otro lado. Matamos el nudo. Porque directamente hacemos que aparezcan unos cruces, y esta pasada por acá nos deshace ese nudo. Entonces, depende cómo uno haga el cierre del hilo, mucho de la capacidad de detectar el nudo o no. Entonces, ¿qué hacemos? A fuerza bruta. Lo cerramos de varias formas distintas y probamos cuántas de esas formas dan un nudo y cuántas no dan un nudo. Entonces, calculamos una proporcionalidad entre eso y le ponemos un índice al tanteo de este parece nudo si es sobre, por ejemplo, estamos ocupando 5 de 7. Entonces, hacemos la línea entre los endpoints, hacemos puntos del infinito sobre un círculo, metemos 7 de esos puntos más el central, calculamos sobre todos esos cierres el polinomio Alexander y vemos cómo es, si es un nudo o no. Y ahora entonces les voy a mostrar cómo anda todo eso. Un poquito. Vamos a ver cómo se conecta esto. O sea, a ver si anda con buena señal. Vamos a hacer el casting. Bueno, ya, debería estar apareciendo en... Ya, y aquí estamos, o sea, me disculpan si se ve un poco lento, porque aquí estamos del lente al servidor de Oculus, al computador, al servidor de Zoom, a su casa. Entonces hay un poco de latencia potencial en todo lo que está pasando acá, pero vamos a ver cómo nos va. Entonces, ya vamos a ver algunos de los temas que aparecían, que estábamos hablando. Vamos a ilustrar la mayoría de los temas con un
hilo nada más y un elemento central. Entonces, por ejemplo, se ve, ¿cierto? Ya, perfecto. Ya, entonces, por ejemplo, vamos a ver las colisiones primero. Ahí se ve cómo están apareciendo las colisiones en la medida que vamos moviendo el elemento alrededor del cilindro. Acá también aparecen autocolisiones si yo me pongo a hacer así porque chocan consigo mismo. Ahora vamos a ver la parte que les contaba antes del grid. Este es el grid que se ajusta a tiempo real a los elementos. Por ejemplo, acá está la aguja, se va moviendo la aguja, se va ajustando el elemento y podemos también, por ejemplo, acá le dimos un tamaño fijo que es de 6 por 6 por 6 y una capacidad fija, pero esto uno lo podría cambiar y hacer más denso y menos denso, pero en experimentación nos dimos cuenta que en este lente esa es una cantidad más o menos suficiente. Después, eso es la grilla y podemos ver la ocupación. Y aquí van a ver, por ejemplo, esto de la saturación que tiene cada elemento. Este de acá tiene mucho más porque esa aguja que se ve ahí, esa aguja tiene hartos, por ejemplo, acá la vamos a mostrar, esa aguja tiene muchos vértices chiquititos, tiene muchos elementos integrados dentro de la misma aguja. Entonces ahí se ve la ocupación de cada una de las grillas. Por ejemplo, ahí se empieza a separar, que quiere decir que todos estos elementos, para que aparezca mi mano, todos estos elementos, porque la grilla es continua. Si dibujamos la grilla también, continua. Todos estos elementos acá quedan vacíos. Entonces no lo estamos guardando en nuestro arreglo. Esa es otra optimización que se hizo. Después, ¿todavía se ve? Sí. Después tenemos la ocupación de la grilla y la adaptación. Después tenemos los colliders, que esos son los colisionadores, son estos cilindritos y aquí vemos cómo se comportan, se agrandan y se achican en la medida que estiramos el elemento de hilo y esos son colisionadores cilíndricos que actúan como cápsulas, como pequeñas cápsulas en realidad. Pues eso es esa parte y lo que les quería mostrar es lo de las colisiones con los nudos. Vamos a ver si podemos hacer lo de las colisiones con los nudos acá. Ah, se me fijó uno. Se fijó ya. Vamos a reiniciarlo porque al fijarse ya no lo podemos mover, que es parte del ejercicio. ¿Ya? Entonces, vamos a intentar hacer. Bueno, y esto actúa como lo que tengo en la mano, es el control y actúa como una pinza. ¿Qué quiere decir? Que la parte de adelante puede tomar el hilo en cualquier zona y también yo lo puedo tomar con las manos. Puedo trabajar con el hilo en cualquier elemento. Entonces, ahora vamos a agarrar esto y le vamos a poner la visualización, las colisiones que las muestre y vamos a esconder todo lo demás. Vamos a hacer un nudito acá. Para que vean, acá se está la información de los nudos. ¿Qué quiere decir? Los potenciales, las pruebas de 0 de 7 y lo que se está haciendo. En este minuto no se está intentando nada. O sea, no hay nada que parezca un nudo. ¿Por qué? Porque si yo conecto este punto con este punto de casi cualquier forma, no hay ni una posibilidad de que acá en el centro exista un nudo. Pero si yo empiezo a hacerle así unos giros, ahí ya empiezan a aparecer checks. Ahí se está haciendo uno potencial, por ejemplo. Hay un nuevo potencial, hay un potencial nudo entre medio. Ahora no alcanza a superar todas las pruebas. Pero por ejemplo, si yo agarro así, y ahí se están viendo todas las colisiones, cómo se están ejecutando. Si yo me muevo muy rápido, eso pasa, le puedo hacer tunneling a los elementos. Pero si no me muevo tan rápido, siendo que esto lo van a hacer con la paroscopía, alcanzan a detectarse las colisiones. Entonces, parte de los nudos en general son con este formato. Se hace un giro y se pasa el hilo por ahí y después la parte de tensionarlo, ahí ya se están haciendo detecciones del nudo y vamos a pedirle, le asignamos un volumen mínimo también y ahí se está detectando el nudo y ahí eventualmente queda fijado. Entonces ese nudo ya lo dejamos fijado y es para la simulación que queda fijado en realidad. Ese es como el ejercicio de lo que estamos resolviendo. Ahí vamos a hacer que desaparezcan las colisiones,
porque aumentan bastante los FPS. Y ahí queda fijado el nudo dentro del elemento. Entonces ahora los nudos se detectan sobre los elementos que quedan. Por ejemplo, los nudos se están detectando sobre los elementos que quedan acá. Y ahí podríamos intentar hacer otro nudo y ahí se fijó otro nudo. Entonces esa es la idea de esta parte de la simulación en general. Y también están estas detecciones sobre los anillos para que los usuarios sean cuidadosos a pasar y todo, pero todavía nos falta hacer la simulación final, como ¿cómo se llama esto? La simulación final sobre o sea, el ejercicio final de entrenamiento. Y eso, ahora, por favor, si tienen alguna pregunta, feliz de... Muchas gracias, Nicolás. Muy interesante y entretenido de ver también cómo se entrelazan estos hilos. No sé si alguien tiene alguna pregunta, vi que estaban comentando algo sobre tejer y cosas de ese estilo, pero No, si alguien chaleco. tiene sí, un chaleco, una bufanda, pero no sé si alguien tiene alguna pregunta al respecto, llegó el momento. Igual se podrían hacer como entrenamientos de punto, con no es mala, buena la idea. Un par de Y palillas. quería comentar nada más que es impresionante el trabajo que has hecho y lo que nos has presentado. Nosotros fuimos a ver el simulador de Symbionis de uno de los líderes en el mundo en robótica, ¿no? Que tiene el mismo problema de utilizar un hilo con la aguja y piel para enseñar la sutura. Y ahí estuvimos viendo cómo lo resolvieron. Y eso que usaron una computadora potente, tú estás usando un lente que tiene restricciones y que es más difícil colocar ahí la simulación. Entonces, en esa solución que vimos, notamos que sustituía el proceso físico al final por una animación, por un cambio, en un truquito ahí que hacía. Y además yo no lo vi, él terminó de hacer el nudo, yo no vi en ningún momento que algún indicador de terminaste el ejercicio, terminaste el nudo. A eso tenemos que fijarnos bien. La otra vez a lo mejor lo tiene porque son los líderes mundiales en eso, y tienen una venta tremenda de esas cosas. Pero es interesante y bello ver también cómo se aplica la matemática y la física para lograr un resultado que tiene muchas aplicaciones, desde, desde enseñar la sutura a hacer juegos donde los muchachos puedan hacer nudos y determinar sus habilidades con base a esos juegos, no sé, tener una puntuación. A los mismos marinos que hacen nudos y tienen que aprender a hacer los nudos, todos los que tienen que aprender a hacer nudos. Ahí tiene aplicaciones diversas. Así que es muy interesante y felicidades por la presentación, muy amena, muy entretenida, por lo menos para todos. Qué bueno, buenísimo. Sí, o sea, esa es la máquina Da Vinci, se llama, ¿cierto? Así se llama ese robot. La máquina Da Vinci, lo más interesante es que el simulador tenía las pinzas y el movimiento era súper natural en el sentido de que no es como la laparoscopía, como decía José Ignacio antes, que necesita un pivote. En este caso era como que resolvía todo el pivote directamente del simulador, o sea, el aparato de operación. Pero se encontraba con los mismos problemas, entonces fue como, igual fue súper agradable para nosotros. Ah, ya, no estamos, tenemos los mismos problemas que ellos, así que no es solo el presupuesto, es un problema. Así que siempre es bueno encontrarse con eso. Camilo, Sí, ahí está. perdón, Nicolás. Bueno, también Nicolás, felicitar porque hemos visto en distintas instancias acá avances sobre este proceso y lo que has mostrado hoy en día ya muestra un salto sustancial impresionante. Y también yo creo que te agradezco que hayas hecho también el ejercicio de mostrar la complejidad matemática y física para llegar a esto, porque no es tan evidente cuando uno ya ve el resultado, si no entiende cómo tú que has sido ese proceso, sobre todo para todos los que no somos expertos en el tema, y eso se agradece y las validaciones que has hecho. Tal vez aquí una pregunta más tangencial, pero uno, si bien determina que la simulación parece ser exactamente como uno la sentiría, ¿esto en qué momento ya puede ser probado
algún profesional de salud o no sé si se está planificando hacer algún tipo de ensayos y testeo con algún tipo de rúbrica para entender el nivel de simulación logrado. Tenemos acá a Jorge, no sé si anda por acá, Jorge Contreras, pero todo el equipo de enfermería también, no sé si es para simular nudos en general, independiente de aquellos que son para suturas en operación. Pero eso, no sé si hay planes o no, porque creo que eso es tal vez lo que faltó en entender de la presentación. Sí, lo tenemos presente de hecho, para el septiembre tenemos que empezar a integrarlo con la caja de laparoscopía que tiene desarrollado José Ignacio con su equipo y vamos a integrar el ejercicio de sutura con esos elementos. O sea, al final, como es estar viendo una cámara, no es la realidad del tamaño de la aguja ni de todo eso que uno lo vería, que sería mucho más pequeño. Entonces, y siguiendo también lo que vimos del simulador de Da Vinci, todo se maximiza, el hilo se ve más grande, los elementos se ven más grandes, considerando la cámara puesta ahí, la paroscopía es lo mismo. Entonces, toda esa simulación la vamos a integrar con la caja, con los controles de la caja. Ya José Ignacio tiene todo integrado en Oculus 3 también, así que es todo compatible. Y tenemos que hacer el ejercicio que durante el próximo mes tenemos pensado terminar ese ejercicio y llevarlo a probar a profesionales de la salud y que hagan los experimentos y nos puedan dar el feedback para ir ajustándolo y mejorándolo y también para que podamos empezar a retroalimentar la máquina con los datos de cuánto se demoran y poder empezar a graduar la ejecución. Pero perdón, solamente hay un pequeño. Esto lo están mirando para la integración dentro de el sistema de entrenamiento relacionado con operación laparoscópica. Pero de cierta manera, el modelo que han implementado acá podría aplicarse a otro tipo de aplicaciones médicas, no forzosamente en operación laparoscópica. Y no forzosamente requeriría el simulador. Eso también se podría hacer algún tipo de testeo. Sé que es fuera del FONDEP, el FONDEP eso es lo que De requiere, acuerdo. pero aprovechando que tenemos profesionales de salud en otras áreas, no solamente en operación laparoscópica, como está, incluyendo hasta la simulación con dedos, podría ser interesante ver cómo se comporta, porque creo que aquí tienen algo que puede ser mucho más expandible al simulador, al SEGMA. Sí, vamos a explorar toda esa avenida. La única diferencia es que se ve todo muy grande, entonces es un poco distinto y como los elementos, si los hacemos muy delgados, como simulando un hilo real, hacen tunneling, o sea, es casi imposible que numéricamente alcance a pasar por ahí. Y eso que estamos escalándolo, o sea, estos elementos son 4 veces más grandes de lo que se ven y los escalamos la cámara y todo para que se vean un poco más pequeños. Pero podemos hacer experimentos de ese tipo también y ver a ver qué nos sugieren y cómo va con los profesionales médicos de distintas áreas también. Es una avenida para tomar ciertamente. Perfecto. Muchas gracias, Nicolás. Felicitaciones, como dijeron también. Ahora damos paso entonces a la siguiente presentación, que es Francisco Fuentes, investigador del grupo Transforming Future, con su presentación Future Thinking, crear oportunidades de colaboración. Muchas gracias. Hola, hola, ¿cómo están todos? Eh, está- Gracias, Nico, está increíble tu presentación, muy entretenida. La idea es poder presentar la idea, una visión un poco distinta de lo que es el Future Thinking, o lo que hemos estado conversando, ¿cierto? Varias veces acerca de poder pensar acerca del futuro, detectar señales, detectar tendencias, y a partir de ahí poder hacer distintos escenarios, ¿no? Y a partir de esos escenarios poder hablar desde ciertas narrativas y poder crear productos ya sean del corte más especulativo o definitivamente apuntando hacia una innovación, hacia la creación creativa. Eh, pero hay algo con lo que me he ido encontrando con el Future Thinking y con algunas metodologías que me gustaría compartir porque puede ser interesante poder llevarla, ¿cierto? Como a aplicación. Les voy a contar un par de casos a ver si concuerdan conmigo de que podría ser un buen camino. Eh, Si volvemos al 2023, hicimos una pregunta a unos 30, 40 profesores, que era de por qué no estábamos alcanzando el nivel deseado de integración tecnológica en los colegios.
Y lo que ocupamos esa vez para hacer análisis de esta pregunta, ¿cierto? Poder detectar cuáles son las acciones más correctas, eh, apuntando a poder hacer una integración efectiva de tecnología. Ocupamos algo que muchos deben conocer, que tiene que ver con el marco lógico, que pretende, ¿cierto?, poder anclar y mejorar la aproximación de los proyectos en cuanto a la solución de las problemáticas. Entonces, apuntamos para este marco lógico y la verdad que sacamos hartas cosas que son muy interesantes de analizar. Primero estuvimos analizando lo que son las causas, ¿cierto? Aparecían problemas como resistencia al cambio, como poco bagaje cultural, altos costos de implementación, y después nos fuimos, ¿cierto?, hacia los efectos y este árbol se empezó a dibujar bastante bien, ¿ya? Y dentro de las cosas interesantes, ¿cierto?, había una pérdida de participación del colegio en la vida real, docentes y alumnos con bajo dominio tecnológico, lo cual retrasaba la vanguardia. Salieron varias cosas interesantes, pero no nos permitió movilizar mucho, porque finalmente salieron estos resultados, se compartieron, se sociabilizaron, pero quedaban muy distantes a la acción, sobre todo para el profesor en el colegio, porque finalmente esto quedaba como un análisis de la perspectiva más o menos que todos conocíamos, íbamos aportando, ¿cierto?, con elementos más bien sueltos, y podíamos detectar algunas prioridades en cuanto a algunos focos de acción, pero alejaba bastante en cuanto a la acción tanto personal como grupal. Entonces, el 2025, ahora este año, tuvimos la oportunidad de trabajar con 80 profesores del Bles Gana, y para ello creamos una metodología, o sea, no es que la hayamos creado, sino que adaptamos algunas metodologías para crear una instancia nueva en cuanto a la reflexión de aquello que en torno a la tecnología debiésemos mirar. Y trabajamos con una metodología que se llama Tres Horizontes, la cual eh, pide, ¿cierto?, a los participantes que trabajen una mirada presente, una mirada de futuro y una mirada de transición. Y para el presente nosotros les dimos 50 cartas, ¿cierto?, con un análisis de distintos expertos y distintos centros que decían, mira, más o menos estos son las 50 clústeres que nosotros identificamos, y ellos tenían que escoger dentro de esos 50 o bien crear los propios para ser capaces entonces de poder ver, identificarse, ¿cierto?, con algunos dogmas o poder darse cuenta que un trabajo en mesa colaborativo. Hicimos varios grupos. Y para llegar finalmente a un trabajo en equipo donde se construía un relato de cómo se ven ellos el día de hoy. Hicimos lo mismo hacia el futuro, del 2050, pasamos 50 frases, ¿cierto?, que construían, apoyaban lo que era el relato. Esto es importante para dar un andamiaje suficiente para aquel docente que no tiene claridad exacta de hacia dónde va la cosa, y un punto de partida entonces de conversación, y nuevamente entonces ellos escogen y escriben las propias señales y tendencias, seleccionan un tipo de futuro, y por supuesto también les pedimos desarrollar un relato. Lo interesante de esta metodología es que se producen puntos de encuentro, ¿ya? Y puntos finalmente de oportunidad de participación. Es decir, yo reconozco en el otro una mirada compartida acerca de aquello que deseamos o no deseamos del futuro. Por tanto, el nivel de participación y compromiso resultó mucho más positivo que la metodología utilizada comúnmente para los proyectos con árbol, ¿cierto?, de causa y efecto. Y en este caso, a nosotros nos faltaba además un tercer paso que nos permitía anclar, ¿cierto?, este primer encuentro en pasos concretos, que esta metodología se llama backcasting, donde lo que hacemos es, ¿cierto?, analizamos el presente, nuestro estado actual, analizamos, ¿cierto?, el futuro, y nos concentramos en poder determinar las acciones que podemos hacer para llegar, ¿cierto?, a estos acuerdos, porque cuando hablamos de visión, finalmente se produce un acuerdo o un desacuerdo. Realmente yo sé con quién estoy al frente y empiezo a detectar cuáles son los puntos que nos unen en un posible trabajo, ¿cierto?, y visión. Así entonces después pasamos a esta otra visión, que es una visión, ¿cierto?, con foco en la acción, de cómo podemos transitar. Entonces, cómo es que nuestras acciones son secuenciadas, ¿no?, para poder enfrentar el futuro, ya sea promoviéndolo o retrasándolo o también impidiendo. De esto, la verdad, bueno, se les pidió también hacer un storyboard, empezar a materializar, empezar a ver cómo es que ellos se veían presentes en esto.
eh, y salieron algunas cosas que son interesantes. Hubo una convergencia, ¿cierto?, en varios aspectos del diagnóstico presente y hubo una cierta dispersión hacia la visión de futuro, ¿ya? Quiero compartir un poco los resultados y después enfocarnos también en qué es lo que va pasando. Voy a pasar, eso sí, favor del tiempo un poco rápido, pero cualquier cosa la podemos comentar. Pero se alojan, en relación al presente, son 5 clústeres que aparecen, que es la rigidez sistémica, el aislamiento pedagógico, la paradoja tecnológica, el tiempo como barrera y la resistencia al cambio. Y estos 5 clústeres es más o menos los clústeres que uno podría haber detectado con el árbol del problema, ¿ya? Y más o menos se identifican bastante parecidos. Pero lo interesante acá es que estos clústeres y esta elaboración, esta metodología, produjo mucha más participación y sentido de pertenencia de estos clústeres en el conjunto de los profesores. Además que hay una bajada que lo explica, ¿no? Y que permite entonces también poder profundizar en cada uno de estos puntos. En cuanto al horizonte futuro, sacamos tres clústeres, aquí hubo un poquito más de dispersión en general en las cosas, pero se puede identificar que la IA como compañero pedagógico es un tema que está muy presente en el interés, ¿cierto? Así también el aprendizaje global sincronizado aparece como una oportunidad y una meta futura que reúne intereses, y también los estudiantes como constructores y hacedores, ¿cierto?, de sus propios recursos y de sus propios contextos de estudio y aprendizaje. En ese sentido aparece, ¿cierto?, el concepto del maker avanzado. Y así como elementos transformadores aparecen clústeres que son, y fíjense que aparece acá, no es la acción solamente la que aparece, ¿no?, sino que definitivamente aparece un espacio colaborativo. Es decir, ¿sabes qué? Nosotros pensamos que el humanismo progresivo es aquello de lo cual debemos hacernos cargo, por lo tanto el conjunto de acciones se multiplica, ¿no? Y las posibilidades de participar se multiplican en cuanto incluso el nivel en el cual nos encontremos nosotros, si estamos más cerca o estamos más alejados de aquello que nosotros ansiamos como cambio, ¿ya? O el clúster un poco más tecnopragmático y sobre todo la transformación global. Nosotros después también, a partir de eso, generamos un nuevo canvas, ¿cierto?, de trabajo, un segundo canvas de trabajo, donde aquí mezclamos una metodología que se llama Moscou, ¿sí?, por Must, Should, Could y Want, donde quisimos también materializar un poco esto, ya, o sea, tenemos nuestra visión, entonces, bueno, investiguemos quiénes son nuestros estudiantes actualmente, o quiénes, ¿cierto?, el grupo al cual nosotros atendemos, y veamos en cuanto a esta visión, cuáles son aquellas cosas del aprendizaje que es esencial, que deben sí o sí tener. Cuáles son aquellas cosas que resultarían elementos valiosos, cuáles son aquellas cosas que, mira, podrían, ¿cierto?, estar presentes como elementos diferenciadores, y cuáles absolutamente no debiésemos tener, ¿cierto?, en presencia con nuestros estudiantes, o no promover en nuestros estudiantes, al menos en esta oportunidad. En eso también hicimos bajar en un objeto tecnológico a partir de las mismas características, pero partiendo de la caracterización, ¿cierto?, del must, should, could y want, para llegar finalmente a un objeto tecnológico que sirviera como contexto, y como objeto contextualizado, ¿cierto?, a esta visión, y promotor de aquellas cosas que nosotros aspiramos y consideramos como una acuerdo. Del Moscú realmente aparecen algunas cosas para compartir, ¿cierto? Como las cosas más deseadas, fíjense que es interesante, porque lo que no debe faltar para un profesor están relacionadas con la autonomía, la autorregulación, el pensamiento crítico, resolución de problemas, participación activa y trabajo colaborativo. Y en el SHOOT, más abajo, la metacognición y las habilidades socioemocionales. No deja de ser interesante. En el CUD, el liderazgo estudiantil, proyectos interdisciplinarios, la exploración autónoma, y lo que de todas maneras se debe evitar, según la visión de los participantes, es la dependencia tecnológica, el aislamiento y la evaluación únicamente a través de herramientas digitales. Y aparecen, ¿cierto?, algunos objetos más innovadores, por cosas del tiempo lamentablemente no pudimos cerrar muy bien este último punto, llegaron atrasados, ¿cierto?, a la jornada por tráfico simplemente, pero aparecen algunos objetos que parecen situar, ¿cierto?, y aquí aparecen también oportunidades para el laboratorio y para nosotros, ¿cierto?, y para el grupo tanto Maker como de CEMAS en general, donde aparecen, ¿cierto?, algunos objetos que aparentemente reunirían, ¿cierto?, las características de esta visión compartida, como la creación de tutores holográficos, biotecnología enfocada en la creatividad, ¿cierto?, redes globales de aprendizaje
y algunos objetos mucho más pragmáticos, como relojes que permitan también, ¿cierto?, hacer partícipe un sentido educativo, dado multidisciplinar físico, ¿no? Ahí hay una cosa también de cómo se mezcla la interdisciplina de distintos objetos y cómo aglomeran, ¿cierto?, distintas disciplinas, e interfaces gráficas, sobre todo para lo que es matemática, para poder materializar y concretar este mundo de abstracción. Y esto es interesante porque a partir de esto también, y esta visión, ¿no?, de cómo metodología asociada al pensamiento futuro empiezan a reunir y empezamos a identificar distintos clústeres y visiones compartidas para la generación de acciones, se presenta también la oportunidad de trabajar en este proyecto de Net Futuro, ¿cierto? Y con una idea simple que es conocer la perspectiva sobre lo que está pasando en las distintas áreas de la universidad, cuáles son los cambios y tendencias que se observan y cómo se están imaginando la evolución hacia los próximos años, poder definirla y encontrar espacios de colaboración. Eh, para esto nosotros hicimos una encuesta, ya tenemos una muestra más o menos de entre 10 y 15 personas. Lo que les voy a mostrar ahora es una muestra muy chiquitita, ya, pero es para ir dando luces del potencial que tienen la aplicación de esta metodología. Entonces nosotros encontramos, o sea, se elaboró una encuesta, ¿cierto? Es una entrevista semiestructurada que se abordan 5 áreas, que es el mapeo del área de contexto, el escaneo de cambio de tendencia, expresión de mediano plazo, la visión de largo plazo y síntesis y colaboración. Esto a partir de modelos locales, ¿cierto? Instalado el modelo Whisper, se traducen las conversaciones, se trabajan y finalmente se analizan. Estos análisis no están 100% ajustados y los nombres de los participantes están borrados porque hay muchos de ellos acá presentes, ¿ya? Así que para no comprometerlos, pero mostrar un par de cosas. Hay en la fase 4, por ejemplo, la visión transformacional, a partir de la pregunta cómo sería su campo fundamentalmente diferente, empiezan a aparecer clústeres también obviamente ligados a la automatización inteligente, transformación educativa profunda y gestión local y descentralizada. Estos clústeres nos empiezan a permitir para identificar cuáles son los más dominantes, ¿cierto? Cuáles son aquellos que emergen y algunos más específicos. Pero asociado a lo que estamos hoy día conversando, empiezan a aparecer este tipo de cosas, que son recomendaciones para jornadas colaborativas, ¿ya? Eh, entonces tenemos que la humanización de la tecnología, no solamente identificamos los temas, sino que identificamos los participantes que podrían participar de estos temas y de estas mesas, así como las preguntas claves que podrían llegar a movilizar. Del mismo modo, también encontramos grados de cercanía entre los entrevistados, encontrando colaboración inmediata viable en el grupo de investigadores. Aquí hay docentes, investigadores y administrativos. Alta cercanía, colaboración inmediata en base a tecnología emergente, enfoque interdisciplinario. Tenemos también unas cercanías que son medias, y tenemos también ahí las temáticas, ¿cierto?, asociadas. Con la identificación, lo que está aquí oculto son los nombres, ¿ya?, de aquellos que se vinculan, por cierto, ¿no? Los tengo ahí borrados, pero están identificados quienes tienen cercanía media con algunos temas, cuáles tienen cercanía baja, en general, con algunos temas, y los posibles clústeres de colaboración identificados. Tanto tenemos un clúster 1 de innovación y tecnología educativa, identificando claramente quiénes son los investigadores, las personas que están interesadas en estos temas y podrían conformar equipos de trabajo y aún no lo saben. Y oportunidades de colaboración específica, ¿cierto?, con proyectos inmediatos, por la alta cercanía que producen, de a mediano plazo, y proyectos de más bien exploratorios. Recomendaciones, ¿cierto?, para jornadas colaborativas con sus participantes, y eso da también y empieza a volcar y empieza también a permear, ¿cierto?, al otro proyecto que estamos trabajando, que es el observatorio, que ya tenemos, son más de 200 gigas de información recolectada. Ya estamos trabajando ahí con algunos análisis sencillos, con datos vectorizados, estamos trabajando con vectores. No estamos trabajando directamente con modelos como del lenguaje extenso, ¿cierto? Pero sí estamos trabajando con bases de datos vectoriales, que en un comienzo solamente se hacía cargo un poco del recorrido que hacían las tendencias y señales de las distintas materias. Acá hay una consulta que se está haciendo esta es una consulta sumamente limitada, ¿ya? Se está haciendo un análisis de tendencia
¿cierto? Sobre el año 2025, de todas las publicaciones 2025, por eso llegamos hasta septiembre, hasta 2025, de lo que está en ARSIF. Y la idea es no solamente buscar las señales, cómo se mueven, sino que la dependencia, ¿cierto? O el porcentaje que tenemos de las publicaciones interdisciplinares, ¿cierto? Y finalmente también cuál es el grado que tenemos para poder generar de esto patrones interdisciplinarios de colaboración. Entonces, no solamente estamos viendo de cómo avanza una tendencia de forma cerrada en algún área disciplinar, sino que también podemos buscar focos donde nosotros podamos generar interdisciplina, lo cual, por cierto, para la relación del SEMA y para el ecosistema de innovación y de investigación de la universidad puede ser un elemento de aporte. Es un poco lo que quería compartir con ustedes, un poco esta visión de cómo podría ser aprovechada las herramientas de pensamiento futuro, ¿cierto? En la búsqueda de espacios de colaboración orientados hacia la investigación y a la innovación. Muchas Eso. gracias, Pancho, por esta presentación, interesante metodología también. No sé si alguien tiene la mano levantada. Hay un par de comentarios, los vamos a leer. La Javi puso miedo al error público en experimentación, eso creo aplica a nosotros también. Sí, 100%. Y la Claudia puso 1, en Finlandia hay un par de colegios que eliminaron los computadores en el aprendizaje y se volvió al papel. Y 2, en Francia se está discutiendo sobre el uso pedagógico de la tecnología versus el limitar las pantallas. ¿Cómo llegar a un buen equilibrio? Esa es la pregunta. Francisco, y yo también Sí. eso, porque encuentro que, o sea, el mundo está avanzando para las tecnologías, o sea, tenemos que saber. Entonces, está pasando esta doble paradigma que yo la veo de dos puntos de vista, y tú lo dijiste. Siento que falta alfabetización en temas de tecnologías, porque desconozco si los que estudian educación en Chile, los que van a ser profesores, tienen ya cursos como obligatorios de cómo sacarle provecho a la tecnología. Pero acá, al menos en Francia, hay toda una discusión de que se le está dando muchas actividades tecnológicas a los alumnos, ya sea buscar cosas por internet o crear robots, no sé qué, pero hay cosas que se quedan para la casa y la idea es que los niños no tengan tanto acceso a los computadores, porque después por ahí entran otros tipos de cosas. Entonces, yo entiendo que tenemos que saberlo. Yo creo que quizás lo que falta es cómo también aprender de los riesgos de la tecnología, si la usamos mal y no sé qué la cuestión, pero también cómo empujamos, porque también vi en Chile que creo que también se está peleando una ley para evitar todo lo que es, bueno, celulares principalmente, pero eso, esas son mis preguntas, como yo entiendo que tenemos que saber usarlo y ojalá bien, y mi pregunta va, ¿cómo llegamos a este buen equilibrio y cómo hacemos que estas nuevas tecnologías lleguen a todos los profesores? Porque además sabemos también que van a haber buenos colegios que van a tener financiamiento para poder acceder, pero también en Chile hay un montón de colegios que no tienen el financiamiento para poder también acceder a esta buena tecnología. Así que eso, yo encuentro que es súper interesante tu tema y creo que abre, para mi punto de vista, mucho debate. Así que un poco eso, eso. Súper. Gracias. Camilo, ¿tú quieres comentar algo antes? Contesta tú, Pancho, primero. Sí. No, gracias, Claudia. Uno, bueno, sin querer minimizar el tema, porque la verdad que da para harta conversación, y ahí tiene varias aristas. Creo que sí, pero ¿sabes qué? Uno es que el foco no puede ser el tecnológico, esto sigue siendo una herramienta que deberías amplificar, no reemplazar, ¿ya? Eso es como el foco principal. Eh, pero sabes que me quedo con, el otro día escuchaba una charla hablando sobre todo con foco en la inteligencia artificial y qué sé yo, y había una reflexión que hacía un recorrido de cómo las tecnologías han ido penetrando, ¿cierto?, la manera en la cual nos educamos y nos vamos relacionando, y en esta búsqueda intensa de cómo involucramos cada vez más y más y más tecnología o distintas tecnologías, siempre está la problemática de que si va a reemplazar o no va a reemplazar, y estamos siempre peleando la mejor manera de encontrar la mejor manera para educarnos. Y la raya para la suma, que era una pregunta que volvía para atrás, ¿no? Y tiene que ver con lo que dices tú y esa reflexión, decía que quizás ya la habíamos encontrado hace muchos años,
que era sentarse un humano con otro y compartir, ¿ya? Bueno, pero eso, la idea es amplificar y no reemplazar, ¿cierto? Oye, Pancho, Parece que, eso, Camilo tenía la mano lenta. sí, pero una pregunta más bien de la metodología utilizada, porque planteas una estrategia de visión a distintos escenarios, que yo creo que para este grupo de profesores no debe ser algo muy común a lo que están acostumbrados. Normalmente el tema es diagnóstico, lo que tenemos hoy, plan de los próximos 6 meses. Entonces yo creo que desde ese punto de vista es algo interesante aplicar y evidentemente si lo estás intentando plantear algo similar a los investigadores de la universidad o a gremios, digamos, al final eso es Ujú. un poco esa visión, es útil. Pero desde el punto de vista de cómo se hace el análisis, hoy día, ¿qué herramientas están usando que les permite encontrar esta clusterización, estas tendencias? Porque es importante ver qué estamos usando para hacer esos análisis. Es un tema de, ¿estás usando, no sé, IA generativa? ¿Qué estás usando? ¿Qué proceso estás Sí, utilizando? sí, no, en este modelo, o sea, en este momento yo estoy aprovechando simplemente la potencia de los modelos que están disponibles. Y me traslado, ¿cierto? Estoy probando distintos modelos, lo cual son básicamente el Claude y el OpenAI, de forma directa para poder llegar rápidamente a poder entender cómo es que funcionan esto, ¿ya? Pero, de todas maneras, y esto ya conversándolo con María Paz Rabó, que es la experta, ¿cierto?, en lo que son los modelos de análisis del lenguaje, la idea es empezar a entrenar los propios modelos, ¿no? Modelos propios para poder hacer la vectorización adecuada, y de alguna manera empezar a generar los patrones, que son los que nosotros estamos buscando y nos interesa sacar. Por ejemplo, ahora yo estaba aplicando algunos modelos rápidos, ¿cierto?, para el rescate de vectorización, y ya solamente el hecho de no entrenar el modelo empiezan a aparecer palabras que tú sabes que no, ¿cierto?, dentro de la lista de tendencias, que tú sabes que no debiesen aparecer. Entonces, esto es un trabajo que hay que depurarlo. La idea es poder contar ahí con María Paz, que es la que tiene la experiencia en esto, ¿cierto?, y la expertise, para poder entrenar nuestros propios modelos. Esa es la meta, es la meta. Nosotros hemos hecho un análisis comparativo, ¿ya? Y si bien hacen un buen trabajo de contextualización, los modelos de Cloud, ponte tú, u OpenAI, hacen un muy buen trabajo de contextualización, sacado de sobre todo keyword. De todas maneras son mejorables, ¿ya? Y necesitamos especificarlo para los intereses que nosotros queramos sacar. ¿Y hay planes de retroalimentación de estos tipos de resultados con los mismos participantes? O porque uno podría pensar que este tipo de metodologías, si la logran condensar, escribir algún tipo de white paper que determine la estructura, podría ser utilizado dentro de las jornadas de planificación de colegios y ahí aumentar la cantidad de insumos e ir creando justamente algo más. Pero se ha logrado como validar también con estos tomadores de decisión en las áreas educativas si esto hace sentido, si en una de esas puede hacerles mucho sentido, en una de esas no, pero no sé si hay ese plan también como de conversar con ellos sobre los resultados de este tipo de análisis. O sea, hay tres focos de implementación. Uno es con docentes para la planificación, lo que tú estás comentando ahora. Otro tiene que ver con los alumnos, con el estudiante, reemplazar esta mirada proyectual, ¿cierto? Y de creación, mirando al mercado y mirar un poco más hacia el futuro, que es la otra intervención que queremos también implementar esta metodología. Y la tercera tiene que ver con el ecosistema de UDD. Y yo creo que ese va a ser nuestro terreno de prueba y sistematización y validación, ¿ya? Porque realmente del alero de NetFuturo, la idea es tomar esta información y generar jornadas de participación y finalmente ver si somos capaces de movilizar y armar nuevos grupos y proyectos interdisciplinarios. Perfecto. Súper. No sé si alguien más tiene alguna pregunta y si no, vamos cerrando. Y para que agenden al tiro, el 12 de septiembre es la siguiente reunión de investigación y ahí será presencial. Esperemos. Y que eso, muchas gracias a todos por venir. Muy buenas las presentaciones y los temas interesantes, así que nos vemos para la próxima vez. Chao, que estén bien. Chao, gracias.